Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos un día más al informativo que comentará Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. La Federación de Comunidades Judías de España rechaza la comparación del alcalde de Móstoles con la situación durante el régimen nazi. Trump dice que Irán trabaja para construir misiles nucleares que pronto llegarán a Estados Unidos. Irán ultima la compra a China de misiles supersónicos antibarcos en plena escalada de tensión con Estados Unidos. La Junta de Paz de Trump estudia imponer una moneda estable en Gaza vinculada al dólar y creada por un israelí. El CGRI mata y arresta al menos a 100 combatientes del MEK en enfrentamientos cerca de la sede de Jamenei, en Teherán. Estos son los temas que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad en este informativo que comienza con un comunicado de la Federación de Comunidades Judías de España, única institución que representa oficialmente a los judíos españoles y que rechaza de manera firme y categórica la comparación realizada por el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, quien en el contexto de un caso de presunto acoso sexual y laboral que le afecta, ha equiparado su situación con la de las víctimas de la antigua Alemania, según sus propias palabras. La utilización de expresiones de este tipo para referirse de forma implícita o explícita al Holocausto supone una banalización inaceptable de la persecución, deportación y asesinato sistemático de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi, así como de millones de otras víctimas del nazismo. Desde la Federación de Comunidades Judías de España reclamamos responsabilidad y rigor en el uso de referencias históricas de esta gravedad. La memoria del Holocausto exige respeto, sensibilidad y un compromiso firme contra cualquier forma de trivialización o instrumentalización. Bueno, muy poco me queda por comentar, solamente unirme a esta reclamación de la Federación de Comunidades Judías de España. Me parece que ya esto es algo se ha convertido en tan habitual que parece un poco vano el reclamar un poco de respeto por las propias palabras, por la temática, y esto afecta tanto a los miembros políticos de un signo como de otro. De lo que se está hablando es de la falta de respeto y esto no es tolerable en ningún caso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este martes su discurso sobre el Estado de la Unión, batiendo un nuevo récord de duración. Estuvo hablando durante 107 minutos, lo que convierte su intervención en la más larga de la historia del país. El republicano se jactó de los que considera los grandes logros de su administración, como la lucha contra el narcotráfico o contra la inmigración ilegal. También afirmó que su administración ha cosechado éxitos en materia económica, controlando la inflación o haciendo que el galón de gasolina caiga por debajo de los $2. Tras el varapalo del Supremo, Trump sacó pecho de su política de aranceles y afirmó que en el futuro acabarán sustituyendo al impuesto sobre la renta. El mandatario también aprovechó para atacar a los demócratas, denunciando su rechazo al proyecto de ley para exigir que todos los votantes en Estados Unidos certifiquen su nacionalidad al emitir el sufragio para combatir las irregularidades que, según él, están extendidas y le costaron las presidenciales del 2020. Trump también denunció que los demócratas han recortado todos los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, cartera encargada de inmigración que permanece en cierre parcial desde hace 11 días ante la negativa de la oposición a aprobar partidas presupuestarias. Los demócratas piden cambios en los protocolos de los agentes de inmigración tras las últimas muertes en Minnesota. Entre sus logros, Trump destacó los de política internacional con especial mención al operativo que supuso el arresto de Nicolás Maduro en Caracas. En cuanto a Irán, señaló que quiere resolver el conflicto mediante la diplomacia, pero aseguró que los ayatolás están persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones en materia nuclear. Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos,
alertó durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso. El inquilino de la Casa Blanca, que recordó que el ejército estadounidense ha aniquilado el programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025, advirtió que Teherán continúa empezando desde cero. El régimen, señaló, quiere llegar a un acuerdo, si bien no hemos escuchado las palabras correctas. Nunca construiremos un arma nuclear, dijo. Bueno, los temas que abarcó eran muchos y la mayoría de ellos de signo nacional, interno, pero en los que se refieren a política internacional de Medio Oriente, porque habló también de Venezuela, pues lo que nos atañe más a nosotros como judíos y a Israel como país de los judíos es cómo va a encarar el tema de las negociaciones con Irán, que al parecer no van por ningún buen camino. Incluso el propio Trump se atreve a decir de que van persiguiendo siniestras ambiciones en materia nuclear. Lo que nos falta de la noticia es saber, porque todo lo que ha trascendido en ese término de negociaciones se refería simplemente a la energía nuclear y a los controles para que no se desarrollen bombas atómicas. Pero también hay un problema que es el problema de los misiles de medio y largo alcance que están desarrollando. Y eso lo menciona porque dicen, ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a las bases americanas en el extranjero, pero están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos. Y evidentemente eso van a tener que... ese es un tema que atañe a Estados Unidos ahora, no cuando ya tengan esos misiles. Así que suponemos que el tema de las negociaciones nucleares y en general con Irán de Estados Unidos no van por el mejor camino y esa es la sensación que queda tras este discurso tan largo que ha dado en el Senado de Estados Unidos. Irán y China están cerca de firmar una venta de misiles supersónicos antibarcos, mientras la Armada estadounidense toma posiciones para atacar a la República Islámica. El armamento chino, según los expertos, multiplica la capacidad defensiva y generará en Donald Trump una ira similar a la que experimenta China con las ventas de armas a Taiwán. El acuerdo está a punto de cerrarse, aunque no hay aún fecha de unas entregas. Los contactos habrían empezado 2 años atrás y recibieron un empujón tras la guerra de los 12 días con Israel del pasado junio. En verano, el viceministro de Defensa iraní llegó a China en visita secreta. Se desconoce cuántos misiles entran en la operación, su precio, ni si China se ha echado atrás en las vísperas de lo que parece una guerra anunciada. Las fuentes árabes consultadas sugieren lo contrario. Irán tiene acuerdos militares y de seguridad con sus aliados y este es el momento apropiado para utilizarlos, habría dicho. China ha rehusado manifestarse sobre un acuerdo que rompería el embargo de armas que la ONU reimpuso a Irán en septiembre pasado. El CM-302 es el mejor misil del mundo para hundir un barco, da igual un portaaviones que un destructor. Así lo presenta la compañía estatal Corporación Aeroespacial de Ciencia e Industria. Quizá no sea el mejor, pero los expertos alaban su capacidad destructiva y lo difícil que resulta interceptarlo. El misil puede ser montado sobre barcos, aviones o plataformas móviles terrestres, tiene un rango de 290 kilómetros y está diseñado para evadir las defensas con su vuelo bajo y rápido. Es, en resumen, la amenaza más seria para la Armada estadounidense cuando ya tiene Irán a tiro. Por las aguas cercanas navega el portaaviones USS Abraham Lincoln y está en camino el USS Gerald R. Ford. El régimen islámico ha agotado ya la mitad de los 10 días que le concedió Trump el 19 de febrero para firmar un acuerdo sobre su programa nuclear o sufrir un ataque militar. Irán también negocia la compra de los sistemas de misiles tierra-aire, conocidos como MAMP-PADS, y de misiles contra satélites. Este frenesí sugiere que Irán ha roto las reticencias de China después de que ésta interrumpiera sus masivas ventas de armas a mediados de los 90 por la presión internacional. Las únicas acusaciones estadounidenses están relacionadas con los precursores químicos dirigidos al programa balístico iraní que Pekín negó. Bueno,
A ver, yo creo que aunque Irán encargue estos misiles y cierre el trato, no va a tener tiempo de recibirlos. Y si los recibe, no va a tener tiempo de enseñarle a sus oficiales a controlarlos y manejarlos, a menos que reclute a técnicos chinos, cosa que me parecería ya demasiado arriesgado para el régimen de Pekín. Ellos nunca se van a meter en una guerra que no les concierne directamente, porque lo que quieren es ganar la guerra comercial y situarse como primera potencia económica. Para eso, claro, tienen que vender sistemas muy caros como que les han tratado de vender a los iraníes, pero la presión internacional política les ha echado para atrás en varias ocasiones. Yo creo que esta noticia sale como una especie de as en la manga que quiere Irán hacer percibir a Occidente de que ellos tienen armas muy potentes, muy letales y que podrían, así lo dice la noticia, incluso hundir un portaaviones. A mí me parece que esto es realmente ciencia ficción, hablando del régimen iraní. Quizás para los chinos no sea tanto ciencia ficción, pero en el contexto actual, pues creo que Irán no tiene ninguna posibilidad de hundir un portaaviones y ni siquiera tiene una posibilidad de defender con estos misiles tierra-agua, por llamarlo tierra-mar, a su país ante los ataques que puede provocar el lanzamiento de aviones y de misiles desde el portaaviones que tienen en la zona, el Lincoln, que está frente a sus costas, y un poquito más lejos, pero no mucho, el Gerald Ford. Así que me parece que esta es una de esas noticias que tienen más carga propagandística interna para la supervivencia del régimen iraní que una veracidad y una nota de amenaza que pueda sentir Occidente o en este caso directamente Estados Unidos. Miembros de la Junta de la Paz de Trump, el grupo encargado de reconstruir Gaza, exploran la creación de una moneda estable para la franja como parte de los esfuerzos para reestructurar la economía del devastado territorio palestino. Se trataría de un tipo de criptomoneda cuyo valor estaría vinculado a una divisa convencional como el dólar. Detrás de este proyecto está Liran Tachman, un ejecutivo tecnológico israelí y exreservista quien actualmente trabaja como asesor de esta Junta de Paz. No se han revelado detalles de cómo esta moneda se introduciría en la Franja de Gaza, donde la actividad económica ha quedado colapsada tras 2 años de guerra. Además, el sistema bancario y los pagos tradicionales en Gaza se han visto severamente afectados y son casi inexistentes debido a la destrucción de bancos y cajeros automáticos. También porque Israel ha bloqueado las entregas de efectivo a la franja. Según los expertos, el objetivo es secar a Gaza de todo el efectivo para que jamás no pueda generar ninguno. No se trataría de una moneda de Gaza ni Palestina, sino un medio para que los gazatíes puedan realizar transacciones digitales. En la actualidad, la Autoridad Monetaria Palestina actúa como banco central tanto para Cisjordania como para Gaza. Sin embargo, no tiene la facultad de emitir su propia moneda y la moneda oficial en los territorios palestinos es el shekel israelí. Si bien en Gaza se realizan algunas transacciones en dólares, son limitadas en comparación con las realizadas en shekels. Bueno, a ver, dentro de los muchos aspectos que hay que considerar para reconstruir lo que es la Franja de Gaza, pues está el aspecto económico, porque no olvidemos que todavía controla la mayor parte, si no la mayor parte del territorio, sí que por lo menos la mitad de la población, el grupo terrorista Hamás. ¿Cuál va a ser el futuro de la Franja de Gaza? Pues eso se está viendo a través de distintas iniciativas que hemos visto para un ejército de transición, unos tecnócratas a cargo del país, pero también el tema económico es importante porque ya no existe esa infraestructura
normal, digamos, de bancos, etcétera, que también habían sido utilizados como herramientas o se puede decir hasta armas de terrorismo contra Israel, ya que servían para financiar a la gente que se adscribía directamente a Hamas como combatiente y que evidentemente todo ese sistema se ha venido abajo, se ha desmoronado. Nadie va a negar de que hoy en día la Franja de Gaza es un erial que tiene que reconstruirse de cero y no es lógico que se reconstruya sobre las mismas bases que antes y con el control que Hamas todavía tiene sobre la economía a través del terror hacia su propia población. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní mató o arrestó al menos a 100 combatientes de Mojahedin Halq, MEK por sus siglas, en enfrentamientos el lunes cuando el grupo chiita marxista intentó realizar operaciones cerca de la sede del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en Teherán. Más de 150 insurgentes del grupo regresaron sanos y salvos a sus bases el lunes por la noche. El complejo Motahari, que alberga la sede de Jamenei, el Consejo de Guardianes, la Asamblea de Expertos, la Oficina del Ministro de Inteligencia, la Oficina Central del Poder Judicial, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el Consejo de Conveniencia y la Oficina y Residencia del hijo de Jamenei, Mojtaba, fue el punto focal de los enfrentamientos entre los dos grupos. Según el MEK, estaban operativas 17 cámaras de vigilancia, algunas de las cuales fueron desactivadas al amanecer del lunes. El MEK afirma que las bajas entre los combatientes a favor del régimen fueron numerosas, pero no hay cifras precisas disponibles. El MEK fue designado como grupo terrorista durante los últimos años de la dinastía Pahlavi y ha mantenido esa designación durante todo el periodo del régimen islámico. El grupo se puso del lado de Irak de Saddam Hussein en la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980 y también ha sido designado históricamente como grupo terrorista por países occidentales, incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá, pero estas designaciones occidentales fueron eliminadas de la lista. Bueno, y no sería ya el primer caso de que un grupo que había sido calificado como terrorista hace décadas, pues ahora reciba el respaldo de naciones. Lo estamos viendo con Siria. En Siria, pues el grupo que ahora controla el país es nada menos que Al-Qaeda. Recordemos que Al-Qaeda es autor no solamente del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, sino aquí de los trenes de Atocha. Fue el grupo que reivindicó ese atentado, también atentados en Londres, etcétera. Pero a veces uno tiene que elegir entre lo malo y lo peor, y eso es lo que le pasa a muchas naciones a nivel de apoyos hacia grupos en países problemáticos como en este caso es Irán. Ya esto les pasó en otros países, como dijimos en Siria, pero también aquí se menciona a Irak, etcétera, etcétera. Todo esto en su momento era el enemigo, pero ahora quizás sean unos buenos aliados para el logro de debilitar a los ayatolás en Irán. A mí lo que me llamó la atención, primero, este es un ataque bastante reducido porque estábamos hablando de 100 combatientes muertos o arrestados frente a otros 150 que lograron huir, con lo cual pues eran 250 combatientes. Para un operativo es una cantidad notable, pero si hablamos de lo que estuvieron atacando, que es el complejo Motahari, que dice que está donde está Jamenei, los guardianes, la Asamblea, el Ministerio de Inteligencia, la Oficina del Poder Judicial, la Seguridad Nacional, el Consejo de Conveniencia, incluso la residencia del hijo de Jamenei. Es el corazón del régimen de los ayatolás. Y estos hombres entraron e hicieron allí
bastantes cosas, porque lo que no ha trascendido son las cifras de los muertos entre los defensores de esas instalaciones del régimen iraní. Así que quizás cuando se produzca ese ataque anunciado de Estados Unidos a las instalaciones y a los representantes del régimen de los ayatolás, quizás haya una quinta columna dentro del país que actúe también para apoyar ese tipo de insurgencia, a pesar de que estamos hablando justamente de un grupo que por una parte es chiita, es decir, que es afín religiosamente al régimen, pero que es marxista. Es algo que la verdad que es bastante difícil de digerir, ¿no? Que un grupo sea a la vez marxista y por otra parte chiita. A mí me parece totalmente incompatible. Pero bueno, cosas más raras se han visto, si no en este mundo de Dios, al menos en la zona de Medio Oriente. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.